Muy bien, hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo curso del Instituto Santo Tomás, de Madrid. Yo soy, para los que no me conocéis, soy Rosario Neumann, seré la profesora del curso de Fundamentación de la Metafísica, que comenzaba hoy, pero que bueno, comenzaremos, digamos, formalmente el próximo miércoles, porque hoy teníamos la misa inaugural y la charla inaugural, pero el padre David Torrijos ha caído presa de las sospechas y pronto está en confinamiento, cuarentena. Entonces, hemos tenido que suspender la misa y, sin embargo, la conferencia la dará él por vía Zoom. Entonces, el padre lo presento. El padre David Torrijos, quizás ya lo conocéis, dio un curso en el Instituto San Tomás el año pasado sobre la antropología. Es profesor en San Dámaso, experto en Aristóteles, San Tomás, los presocráticos, un buen amigo. Y nada, hoy día nos dará esta charla inaugural, ¿no? Sobre el título, ¿cuál era exactamente, David? Que se me olvidó, la dulzura de la compañía, ¿no? Eso es, en la dulzura de la compañía, buscar la verdad en la dulzura de la compañía. Sí. No sé si estará también el padre Ignacio Manresa, que también quería haber saludado. Me suena. ¿Está Ignacio? ¿David? ¿Sabes? No veo que esté, no, al menos Vale. no se presenta con ese nombre. Muy bien. Entonces, mirad, al final de la conferencia tendremos tiempo para poder tener un momento de diálogo. Si queréis intervenir, le pedís la palabra a David, podéis hacer preguntas, etc. También quizás sería una ocasión para ir conociendo. Yo la mayoría no conozco. Bueno, eso un poco, si queréis decir quiénes sois, dónde estáis. Y bueno, un poco para ir entrando conociéndonos. Entonces, Pero nada. esto queda grabado, a lo mejor no es No, bueno. pero David, lo que vamos a hacer, si te parece, es que deja de grabar cuando termines tu conferencia. ¿Te parece? Muy bien. Entonces así, de hecho, las preguntas no se graban, para guardar cuidar el tema bueno, derecho de imagen y así. Solamente grabamos tu conferencia, que si te parece. Muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, doy la palabra al profesor David Torrijos. Ahí está Ignacio. Lo siento. Ignacio, no te preocupes, yo acabo de introducir un poco, pero estamos esperando. Si quieres adelante, lo siento, es que me han entretenido. No pasa nada, no pasa nada. Adelante, David. Ignacio, si quieres decir unas palabras de inicio de curso, o sea, que estamos un poco, digo que... No te oímos, no te oímos. Que después de la conferencia... Fenomenal. Muy bien. Vale, pues entonces comenzamos. Bien, pues nada, buenas tardes. Y bueno, vamos a intentar hablar sobre este tema, sobre buscar la verdad en la dulzura de la compañía, como poniendo un poco el contexto en el cual el estudio, la investigación, el pensar, el conocer, el cultivar la mente, digamos que parece que debería ser, según yo creo, podría ser la compañía. Eso es un poco lo que quisiera proponer, pero de hecho para poder plantearlo me van a permitir que ponga un PowerPoint que siempre es más bonito y así puedo poner fotos, ¿no? Entonces, el título es este, ¿no? Buscar la verdad en la dulzura de la compañía. Pero, sin embargo, cuando uno le oye hablar de pensamiento, de filosofía en particular, ¿no? Cuando se hacen propagandas por ahí de filosofía, normalmente cuando se va a buscar una foto, una imagen, casi siempre aparece esta, que posiblemente sea la primera que uno encuentre si hace una búsqueda en Google de filosofía, ¿no? O de pensamiento. Aparece aquí este señor muy concentrado, ¿no? Bien, para algunos yo creo que la filosofía es algo así como esto, ¿no?
el reflexionar, interiorizar, ponerse uno mismo a cavilar, a darle vueltas a la cabeza, y quizá eso sea como el sumum del pensamiento, de buscar la verdad, parece. Sin embargo, yo quisiera como hacer una mirada al pasado, sobre todo a Aristóteles, en ese mundo de los griegos donde más bien la filosofía, cuando uno pensaba en la filosofía, se imaginaba más bien algo así como esto, ¿no? Una comunidad de personas que juntas se ponen a buscar la verdad. Un grupo de personas que tienen algo en común, que es cultivar la vida en esta dimensión que es la de la verdad, el conocer la ciencia, el instruirse, pero eso es algo que no, en la antigüedad no se concebía como un tipo de tarea solitaria, sino precisamente tiene que ver con la comunidad. Es cierto que esto no ha sido siempre así, también es verdad que en la propia antigüedad hay personajes como Heráclito que son solitarios e incluso se jactan de separarse un poco del resto de sus conciudadanos. Hay personajes un poco como asociales, como Diógenes de Sinope, ¿verdad? Pero la tónica general de la filosofía del pensamiento antiguo es justamente esta de la comunidad, ¿no? Que, bueno, también esto, si no nos hubiera aparecido en otro contexto, a lo mejor a primera vista pensábamos que son los apóstoles ahí sentados quizá en la multiplicación de los panes, porque también para los cristianos el ideal de la instrucción, de la relación con el maestro por excelencia, que es Cristo, es también una comunidad de personas en las cuales juntas buscan y se familiarizan con la verdad. Y esto en el mundo filosófico antiguo, como digo, es algo muy habitual. Las escuelas son eso, escuelas donde las personas se reúnen y su investigación consiste en hablar, en tratarse los unos con los otros. Sin embargo, pues la modernidad ha sentado este modelo, ¿no? De la filosofía como una introspección, uno consigo mismo, buscando dentro de sí una verdad que de algún modo le dé solidez y fuerza para en el futuro pues orientarse. Ahí podríamos poner a Descartes en aquella estufa calentándose en solitario en pleno invierno, descubriendo su duda metódica, o podríamos imaginarnos a Kant y todas esas horas en soledad que debió de pasar en Königsberg escribiendo la crítica de la razón pura, ¿verdad? Bueno, aunque es cierto que también en el mundo moderno y contemporáneo tenemos grandes figuras de búsqueda del saber en comunidad, como por ejemplo la escuela de Husserl, ese grupo de personas de la fenomenología de gran intensidad incluso moral y ética, que además se volcaron en la acción, sobre todo pues, en la solidaridad en cuanto estalló la guerra, y que también tenían una clara dimensión de búsqueda religiosa, en fin, que era una comunidad verdaderamente seria de personas. Pero, sin embargo, el hombre moderno parece que busca la verdad, tiende a entender que la búsqueda de la verdad es algo solitario. Por eso, frente a eso, pues yo quisiera plantear el ideal clásico, el ideal que en el fondo se establece con el propio Sócrates, que ya sabes que en el Fedro se sorprende su compañero cuando están caminando por la orilla del río, salen más allá de las murallas y Sócrates va fijándose en los árboles, en el río, y el otro se admira, dice, pero bueno, miras esto como si fuera la primera vez que lo ves, nunca has salido aquí. Dice, no, es que nunca salgo fuera de los muros de la ciudad porque con los árboles no se puede discutir. Claro, los hombres son el lugar donde Sócrates se siente a gusto, donde puede interrogar y responder y donde puede buscar la verdad. Y sabe bien Sócrates, como es famosa su frase, que una vida sin inspección, sin búsqueda de la verdad, es una vida indigna, que no merece la pena ser vivida. Bueno, pues entonces, de acuerdo con este ideal socrático, yo quisiera fijarme en la figura de Aristóteles. Aristóteles, sin embargo, si uno lo lee de una manera quizá un poco precipitada,
podría uno pensar que para Aristóteles la filosofía no está bien llevada con la convivencia. Parecería que la convivencia es un tipo de realidad que naturalmente está muy bien para Aristóteles, pero que es superada por la soledad del filósofo. Un pasaje que lo dice de una manera bastante clara es este pasaje de Ética Nicómaco, donde dice que el sabio, incluso estando solo, puede practicar la contemplación, y cuanto más sabio, pues más puede hacerlo de una manera solitaria. Se podría dudar de si lo hace mejor si tiene quienes se entreguen con él a la misma actividad, pero con todo es el que más se basta a sí mismo. O sea, parecería que el sabio es el que más se basta a sí mismo y el que por lo tanto menos necesita que le estén acompañando otras personas. Podríamos decir, bueno, que en el último término la felicidad suprema de Aristóteles es una felicidad solitaria, porque sí es verdad que puede ser feliz un hombre dedicándose a la polis, dedicándose al bien común, al bien de todas las demás personas que viven con él, como digamos un Pericles. Sin embargo, el más sabio y más feliz de los hombres es el mismo, es Sócrates, ¿no? Es el que se dedica a la sabiduría. Pero claro, Sócrates no es precisamente un personaje solitario, ¿no? Pues en ese sentido, yo creo que se podría poner en duda la lectura como más directa y más superficial de este texto, que de algún modo estaría diciendo que no es necesario la compañía para la contemplación. Sería solamente algo, bueno, Beltion, o sea que sería mejor, ¿no? Pero no sería del todo necesario. Sin embargo, si vamos a los significados que da Aristóteles de necesario en diferentes textos, sobre todo en la Metafísica, libro Delta, y en el libro Lambda, podríamos darnos cuenta de que para Aristóteles lo necesario puede tener diferentes sentidos. Claro, lo primero, la necesidad es algo así como que se le impone a uno de una manera violenta, ¿no? Necesario para Aristóteles es, por ejemplo, es la fatalidad, ¿no? Sería que, bueno, pues eso, que te quedes encerrado en casa por una alarma de coronavirus. Es algo que se te impone, va en contra de tu tendencia natural de salir, reunirte con tus amigos, y se te hace violencia, ¿no? Eso sería un tipo de necesidad como fatal. Luego sería la necesidad más metafísica, lo que no puede ser de otro modo, lo que no tiene más remedio que ser así. Es necesario que el fuego sea caliente, por ejemplo, por su propia índole, su naturaleza. Pero Aristóteles habla de un tercer modo de las cosas necesarias, ¿no? Que sería aquello sin lo cual no se puede dar el bien, ¿no? Sin lo cual no es posible to eu, lo bueno, el bien. Claro, podríamos decir, es que hay cosas que son necesarias, como es necesario el aire, el agua, la comida, sin los cuales te mueres, pero también es necesario, pues en fin, que la comida sepa bien, ¿no? O que el agua pues sea salubre, ¿no? Podemos sobrevivir sorbiendo el agua de los charcos, pero eso no es la vida buena, ¿no? Así tendremos a lo mejor mala salud. Para conseguir no solamente sobrevivir, sino vivir bien, para eso también hay una serie de cosas que son necesarias. Y claro, justamente lo que Aristóteles se plantea en la ética, que es el contexto en el cual nos situamos ahora, lo que se pregunta es precisamente cómo conseguir la vida buena, la vida que merezca la pena ser vivida, la vida que haya florecido, una vida que realmente esté dando de sí lo máximo. Y eso es justamente lo que encontramos en la amistad. Por eso, cuando Aristóteles habla de la amistad, dice precisamente que la amistad es un tipo de cosa no solo necesaria, sino anankaiotaton, lo más necesario que hay para el vivir, eiston bion. O sea, dice incluso aneugar philon significa sin amigos ninguno querría siquiera vivir. Bueno, incluso si tuviera todos los demás bienes, ¿no? O sea, no merece la pena vivir si no tengo las personas a las que amo y que me aman. Aquí la palabra amigo hay que darse cuenta de que fundamentalmente estamos hablando del amor, ¿no? De las personas
Pues sí. A ver. Pesadito, ¿no? De las personas a las que amamos. Voy a silenciar Claro. a los demás participantes. Oye, y no... Muy bien. Vale, así podemos continuar con más tranquilidad. Bien, lo que estaba intentando decir es que philein, el verbo philein, significa amar para Aristóteles. Sencillamente es el verbo que se utiliza para los amores, diríamos, nobles, el amor entre padres e hijos, entre hermanos, entre el esposo y la esposa. Y sencillamente lo que quiere decir se podría traducir perfectamente al español como amar. Entonces está diciendo que no merece la pena vivir para las personas si no tienen a los amigos. Son totalmente necesarios. En ese sentido de que no son imprescindibles para sobrevivir, para pervivir en el ser, sino para que la vida verdaderamente merezca la pena ser vivida. Eso es algo que debería darnos que pensar en estos meses en los cuales se ha puesto como principal bien, como aquello que hay que buscar por encima de todo, la supervivencia, incluso renunciando a aquellas cosas por las que la vida merece la pena, ¿no? Como estar con los amigos, como por ejemplo adorar a Dios, sin lo cual pues la vida no merece mucho la pena. Bien, otro aspecto que dice Aristóteles sobre la necesidad de la amistad es que dice no solo es necesario, sino que es incluso calón, es hermoso. Y así nos manifiesta qué tipo de necesidad encierra la amistad. Es una necesidad no de las cosas básicas, sino lo necesario para el máximo. Es una necesidad de máximos para alcanzar el bien. Calón es una palabra para significar la bondad y tiene además ese punto de añadir a la idea de bondad la hermosura. Es el bien honesto por excelencia, el calón. Y la amistad forma parte de ese tipo de bienes honestos que son dignos por sí mismos de ser amados, de ser perseguidos. Bien, pues otro signo de esta necesidad de la amistad para la vida es como la experiencia. Dice, el hombre es por naturaleza un animal ciudadano, un animal político, como hemos oído tantas veces decir. De modo que los hombres, aunque no necesiten ayuda unos de otros, no por ello tienden menos a la convivencia. No obstante, también les une el interés común en la medida en que a cada uno le impulsa el deseo de tomar parte en una vida buena. La tendencia al convivir es un tipo de tendencia natural y por lo tanto es el tipo de cosas en las cuales uno alcanza plenitud. Todo aquello que para lo cual uno está hecho le llena de alegría, ¿no? Es como de alguna manera, antes estaba observando a los pájaros, pues yo creo que el pájaro disfrutará volando, ¿no? Él está hecho para volar, igual que los animales cuando están sanos disfrutan corriendo, se ve a los perros cuando los sacan a pasear, ¿no? Ellos encuentran un gozo sencillamente en desarrollar las actividades propias. Pero nosotros no estamos hechos para solamente retozar, sino que fundamentalmente estamos hechos para vivir los unos con los otros, para buscar la verdad, para amar. Bien, y por eso es ahí donde se encuentra nuestra máxima alegría, porque se trata justamente de la plenitud humana, el bien humano por excelencia. Bien, entonces, de hecho hay varios autores estudiosos de Aristóteles, especialistas, que demuestran, bueno, que argumentan diciendo que esa especie de autosuficiencia de la cual hablaba Aristóteles cuando describe al hombre feliz, no quería decir que es una autosuficiencia del que no necesita a nadie, sino de que la propia actividad es, digamos, de lo más suficiente posible. Eso no quita que el hombre para ejercerla necesita de más cosas. No es como, por ejemplo, la carpintería. No puedes hacer un mueble sin tener madera, sin tener herramientas. Sin embargo, para la felicidad, perdón, para la contemplación basta con que te pongas a pensar. Es lo más fácil, lo más barato que puedes realizar y no necesitas de elementos como auxiliares. Pero, sin embargo, eso no quita que sí necesitas del espíritu de otras personas para con ellas compartir la búsqueda de la verdad. Por eso dice Anthony Kenny que, por ejemplo, la autosuficiencia de la felicidad, según Aristóteles, no consiste en tener la vida de un eremita, de un solitario, sino más bien es una actividad que por sí mismo y sin necesidad de añadirle ninguna otra cosa, hace
que la elección de ese tipo de vida sea digna de ser escogida. Igual que indica Berti, que ya hablando en particular de la amistad propia de los filósofos, la colaboración en filosofía es preferible a la soledad, y puesto que la felicidad, que es lo más preferible que hay, hablando en sentido absoluto, la felicidad suprema para la filosofía no es la soledad, sino más bien la colaboración entre unos y otros. Sin duda, Aristóteles, que tiene una idea como maximalista de la felicidad tiene que estar todas las cosas que merecen la pena, como podría faltar una de las mejores cosas, que es la amistad. Pero claro, la amistad de la filosofía, probablemente filosófica, podría ser, en cierto modo, el mejor tipo de amistad. Entonces, como una conclusión de esta primera parte de mi intervención, sería decir que Aristóteles no solamente considera posible el que haya un trato amistoso entre personas, sino incluso necesario de cara a practicar la filosofía, cultivar la filosofía. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es reflexionar sobre diferentes aspectos de la amistad en Aristóteles, como entiende él la relación entre personas, para poder ver cómo en esa misma relación se encuentra como en el propio corazón una especie de vocación a la filosofía. Es decir, y aquí hay que darse cuenta de que filosofía es búsqueda de la verdad. Por eso los primeros cristianos no entienden que lo que ellos hacen como cristianos sea algo que es diferente de la filosofía, porque tanto el filósofo como el cristiano lo que hace es buscar la verdad, enriquecer su vida, encontrar qué es lo que merece la pena en la vida y a través del conocimiento, de la práctica, poder alcanzarlo. Bueno, entonces podríamos decir que de suyo toda amistad es algo que está ligado con la racionalidad, ¿no? Es verdad que en la amistad no es algo solamente como físico, sino que tiene que ver con nuestra condición de seres racionales. Entonces, fíjate que lo que hace la amistad filosófica es cultivar nuestro carácter racional. Si somos sociales, es porque somos racionales. Y fíjate cómo, además, el cultivar en esa relación social la inteligencia, la búsqueda de la verdad, es de alguna manera abundar en aquello que nos distingue. Entonces, ¿qué va a distinguir la amistad filosófica? Justamente la búsqueda de la verdad, y entonces eso significa cultivar aquello que caracteriza al hombre y que lo hace descollar entre todos los demás seres. Por eso llega a decir Aristóteles varias veces en la Ética a Nicómaco que el hombre sobre todo consiste en su inteligencia. Eso ha dado pie como una interpretación como platonizante de Aristóteles, como si solamente él entendiera que el hombre es el espíritu. No es eso lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que ciertamente el hombre es una integridad, es un animal racional, ¿no? Pero la racionalidad es aquello que lo distingue como hombre y por tanto es aquello que caracteriza nuestra identidad más específica. Por tanto, cultivar esa faceta del hombre es cultivar lo que está en su corazón. Bien, entonces, de ahí, en nuestro corazón racional, he dicho que brota la tendencia a la sociabilidad, como lo explicará Santo Tomás, también brota la tendencia a la búsqueda del saber, la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, estaríamos como sacando del hombre lo más propio suyo. Entonces, si esto lo vamos viendo en la amistad en general, podríamos ver, por ejemplo, el ejemplo que pone Aristóteles, como se ve en la foto. Dice, claro, eso de amistad sobre todo significa convivir. Lo que quieren los amigos es vivir juntos, es convivir. Sin embargo, convivir no significa meramente estar los unos pegados a los otros, ¿no? Y de hecho pone el ejemplo de la vaca, ¿no? Las vacas también conviven, es decir, que cada una vive al lado de las otras vacas, ¿no? Comen juntas, beben juntas, ¿verdad? Pues ahí están las vacas juntas, ¿no? Como en la foto, pero eso no quiere decir que eso sea la convivencia que reclaman los amigos. Los amigos reclaman una convivencia propiamente humana. No solamente se trata de estar uno al lado del otro, sino estar el uno al lado del otro compartiendo la intimidad que se expresa con la palabra y con los pensamientos. Por eso la palabra, porque la palabra es la que expresa
la palabra interior que no emerge hasta que no se pronuncia. Necesitamos de la palabra pronunciada para que el corazón sea como exhibido y compartido entre los amigos. Por eso los seres humanos no solamente comen juntos como las vacas, sino que comer es también un acto racional, ¿no? Por eso no solo se charla en la comida, sino que también está llena de ritualidad el propio acto de comer, de modo que estamos expresando en nuestros gestos el estar delante no solo de un trozo de carne que se alimenta, sino de un espíritu que entiende este mundo y que se sitúa en este mundo. Bien, y esto apunta a otro aspecto de la amistad, que es el tener conciencia del otro. Yo quiero convivir con el otro, pero además como dándome cuenta de que el otro está aquí. Por eso a veces tú dirías, bueno, tampoco hace falta hablar tanto, ¿no? Yo no disfruto de la compañía solo porque estamos siempre hablando de filosofía. Bueno, yo personalmente también me lo paso mejor cuando hablamos de filosofía. Pero incluso cuando se hablan de cosas más superficiales, a lo mejor hay personas a las que te une un gran cariño y sin embargo no se puede hablar de grandes temas. Y sin embargo, a pesar de ello, hay siempre en juego la racionalidad. ¿Por qué? Porque siempre que se convive, no se convive como los que duermen, sino que se convive como los que notan que el otro está ahí. No solamente están el uno al lado del otro, sino que además están notando que están el uno al lado del otro. Por eso tú puedes estar en una amistad de mucha intimidad en la cual te puedes estar durante una hora pues caminando, viendo una cosa hermosa o haciendo algo sin necesidad de transmitir una palabra, porque la palabra está en tu propio espíritu, que es la palabra de que él sabe o que ella sabe que tú estás ahí y tú sabes que esa persona está ahí. Y ese propio vivir conociendo que el otro está junto a mí, eso es parte de la amistad, es un ser conscientes de la presencia, de que el otro vive conmigo y que esto que está viviendo lo está viviendo conmigo. El contemplar, el disfrutar, el alimentarse, lo que sea, ¿no? Por eso dice Aristóteles, lo compara respecto de uno mismo. Aristóteles, como es bien sabido, dice que la amistad, el amigo es para uno como otro yo. De alguna manera es como una prolongación de sí. Esto a veces se entiende de una manera un poco inexacta, luego volveré sobre eso. Pero lo que querría mostrar ahora es que esto significa que el otro es como una especie de prolongación de mí mismo y por eso, igual que yo me amo a mí mismo y disfruto con mi propio bien, Aristóteles, claro, no tiene nada que ver con el puritanismo moderno. Aristóteles sabe que en esta vida estamos para disfrutar y de que sabe que las cosas buenas pues nos producen alegría. Entonces, lo primero que me produce alegría es mi propio bien y eso no es egoísta, como dice la gente. Es egoísta si quiero mi bien a costa del bien de los demás, pero querer mi bien es justamente, diría Santo Tomás, para aquello para lo cual nos ha hecho Dios, ¿no? Buscar nuestro bien. Bueno, pues igual que de una manera connatural yo me alegro de mi bien, tener un amigo significa de una manera natural alegrarte del bien del amigo y que el bien del amigo sea para ti como tuyo, no como algo que de algún modo suscita alegría, sino que es tan tuyo que te alegras como algo verdaderamente propio, ¿no? Por eso dice Aristóteles, el sentirse uno mismo y el conocerse a sí propio es lo más deseable para cada uno y por esta razón es connatural a todos el deseo de vivir. Por consiguiente, de suponerse que el vivir es cierto conocimiento. No vale solamente con vivir, sino notar que uno se vive. Eso es parte de la alegría de la vida. Por eso incluso el propio animal que se da cuenta de que está sano y corre ágilmente, pues en eso alcanza una pequeña plenitud animal. El ser humano que entiende que él es un ser que se le ha dado el gobierno sobre sí mismo, entiende lo que es estar vivo y lo que es estar muerto, justamente encuentra una alegría muy precisa en esa alegría del propio conocimiento. Bueno, pues igual que percibir que sentimos o pensamos es percibir que somos, que existimos, pues lo dice Aristóteles, el ser era percibir y pensar, entonces es preciso tener conciencia también de que el amigo es. Esa especie de notar la presencia del otro. Por eso dice Aristóteles una frase que luego se le han apropiado algunos autores modernos, pero que sepa todo el mundo que esto es Aristóteles. Amar es alegrarse de que el otro exista,
del ser del otro, de que esa persona esté en el mundo y que exista quiere decir que además haga ciertas cosas, que piense de determinada manera, que ame de determinada manera, que sienta de determinada manera. Eso es justamente el percibir el ser, porque aquí no solamente se habla del ser del meramente existir, sino del ser, de ese segundo ser que es el ser de la actividad, el ser del amar, del entender, del inclinarse de determinada manera. Bien, una cosa que quería aclarar respecto de el amigo como otro yo, como un segundo yo, a veces se entiende como una especie de cosa solipsista, como si en el fondo, como solamente me amo a mí mismo, solo puedo amar al otro como si fuera una especie de proyección de mí mismo, psicológica, ¿no? Y en el fondo, para Aristóteles, el otro sería como una especie de terreno sobre el cual ejercitar mi propio bien, mis virtudes y las cosas que a mí me hacen crecer como persona, y en el fondo nunca seré capaz de amar al otro de una manera individual y personal. Esto tiene que ver con esa idea que solemos tener de que los antiguos no tenían idea del ser individual, personal, y que eso es una adquisición, sea del cristianismo, sea de la modernidad, cada cual tiene sus ideas. Yo creo que eso no es así. Aristóteles sabe perfectamente que justamente el amor tiene que ver con amar a fulano de tal y no amar así en general sus virtudes o la virtud o cómo toca la flauta, sino fundamentalmente amar a fulanito de tal, ¿no? Y por eso, dice Aristóteles, se considera que un amigo es aquel que le desea a alguien cosas buenas o que cree que son buenas, no por causa de sí mismo, sino por causa del otro. O sea, no amo al otro por mí, sino justamente el amor consiste en amar tu bien, en amar el bien del otro. Si todo ese amor estuviera siempre como volcado a amarme a mí mismo, no sería posible, según Aristóteles, que uno, por ejemplo, quisiera dar la vida por el amigo, cuando él mismo pone el ejemplo de las madres o el ejemplo de los compañeros de batalla que están perfectamente dispuestos a dar la vida por otro. En otro sentido, lo es también aquel que desea la existencia de alguien por causa de este otro y no por sí mismo. Amar es desear que el otro exista, pero no por mí, no porque a mí me beneficie, o porque me aporta, o porque me alegra, o porque me gusta, o porque me reconforta o me hace crecer, me hace mejor persona. No, sino por su bien, porque me alegro por él, me alegro por él mismo, por sí mismo y no por lo que me aporta a mí. El placer de la amistad es, dice en la Ética de Eudemo, es el que dimana de la misma persona, en cuanto es esa persona, pues su amigo la ama por ella misma y no porque sea cualquier otro. Y ahí lo aclara bien claro, no lo amo porque sea flautista o porque sea buena persona, sino por ser Pedro, que además es buena persona. ¿No? Porque esto, como veremos, solo se puede practicar, en último término, en el amor de las personas que se llama virtuoso, donde se trata de cultivar el bien auténtico de las personas. Entonces, esto que hemos visto de la amistad, que como veis está muy relacionado con ese tema de la conciencia, que significa de alguna manera notar quién es el otro y quién soy yo, notar el bien del otro y cuál es su plenitud, y además notar que esta persona está alcanzando su plenitud conmigo, eso que es lo natural de la amistad. Ahora, si lo aplicamos a la filosofía, cuando con esa persona lo que hacemos no es pues, contemplar una puesta de sol o comer juntos en fin, montar en bicicleta, el objetivo es filosofar juntos, buscar la verdad, tratar de entender el mundo, de situarnos en este mundo y entender las cosas que hay alrededor nuestra. Entonces, estamos con un tipo de amistad que es la amistad filosófica, podríamos llamar. Es un tipo de convivencia, de compartir la vida sin bios, una especie de vida en conjunto, donde lo que se comparte es fundamentalmente la filosofía. Y por eso habla Aristóteles del syntheorein o de synphilosophein, de contemplar juntos, es decir, tratar de admirarse de la verdad en compañía, o buscar juntos la verdad, que es lo que significa synphilosophein. Esto solamente aparece una vez en todo Aristóteles, en ese pasaje de la Ética a Nicómaco. Bien, entonces, ¿en qué consistiría ese tipo de amistad? Bien, pues habría que
que compararlas con los diferentes tipos de amistad que establece Aristóteles. Él dice, bueno, hay diferentes tipos. Para situarnos exactamente cuál es la amistad por excelencia, dice, bueno, vamos a ver, hay tantas amistades como sociedades o como comunidades, como maneras de relacionarse entre las personas. Y hay veces que las personas se reúnen sencillamente porque les gusta estar juntos. Bueno, yo frecuento la compañía de los músicos porque me gusta cómo tocan el arpa o cómo tocan la flauta. Bueno, frecuento al pastelero de mi barrio porque hace muy buenos pasteles, ¿no? No es porque sea simpático, ¿no? Luego está la amistad que se funda en la utilidad, ¿no? Como un médico que tuve yo, que era un señor un poco gruñón, ¿no? Y entonces, bueno, siempre que iba allí, pues el hombre no siempre era especialmente agradable. Ya, pero yo no iba al médico para que me diera gusto el médico, no esperaba encontrarme un payaso, no esperaba encontrarme a un poeta, esperaba encontrarme a alguien que me curase, ¿no? Y por lo tanto, frecuentar a esa persona estaba fundado en la utilidad, en algo que yo iba a obtener y que él, bueno, pues está cumpliendo su deber y tal, ¿no? Bien. Pero estas no son las formas plenas de la amistad, sino que esa es la amistad que se funda en la virtud. Aquello que se cultiva, aquello que es el centro de la amistad, aquello que nos reúne, esta es la clave, aquello que nos une puede ser la virtud. Y esto es algo que tiene a mí me parece que tiene mucho fondo para poder reflexionar una gran cantidad de cosas, porque podremos decir, por ejemplo, la vida social es solamente una vida útil, lo importante es que, bueno, pues yo me relaciono con los demás españoles para que no me maten los franceses en la medida de lo posible, para defendernos de los ladrones, sean españoles o extranjeros, ¿no? Para Aristóteles la vida de la polis no está solamente fundada en la utilidad. Dice, pudo nacer por la utilidad, pero está orientada a la virtud, a que los hombres sean mejores, a que alcancen su plenitud, a que desarrollen todo lo que es verdaderamente humano en su vida. Entonces, una amistad que busca verdaderamente el bien del otro y quiere al otro por lo que el otro es, que es justamente lo que hemos visto, que es característico de la amistad, eso tiene que ser y solo se puede dar de una manera perfecta en la virtud. Las otras son amistades en sentido secundario, pero en sentido primario la amistad significa querer el bien del otro. Y eso significa querer lo que le hace bueno en sentido absoluto. Lo que a uno le hace bueno en cierto sentido es, pues, por ejemplo, ser guapo. Me agrada el aspecto que tiene, es una cierta bondad, ¿no? Es la bondad que puede compartir con un perro, con un caballo, que también pueden ser bonitos, pero eso es una cierta bondad para un ser humano. Uno no se vuelve bueno solamente por ser bonito. Tampoco solamente se dice que un ser humano es bueno sin más porque tenga cierto provecho para los demás. No, uno no es una buena persona, un buen ser humano, solamente por ser un buen médico, o solamente por ser un buen economista, o solamente por ser un buen pintor. Podría ser un canalla, a pesar de todo. Un ser humano bueno por excelencia como ser humano, en lo que le caracteriza como ser humano, solamente lo puede ser aquel que es bueno por excelencia, y eso solo se da en la virtud, es decir, aquel que es, pues eso, honesto, justo, sincero. Eso es lo que nos hace buenos sin más. Entonces, una amistad que quiera de verdad el bien del otro no puede querer solamente que el otro sea guapo o que el otro sea un buen arquitecto, sino lo que quiere de manera absoluta es que el otro sea bueno, ¿no? Que el otro de verdad pues sea una buena persona, en último, para hablar de manera coloquial de nuestros tiempos. Bien, y esta es, por ahí se encontraría, yo creo, la amistad filosófica, porque el buscar la sabiduría para mí y para los demás, que es por lo que comparto con ellos, no es algo meramente agradable. A mí me gusta hacer filosofía, a otros no, les resulta arduo. Normalmente todo con lo cual no estás familiarizado, más que agradable, es arduo y dificultoso, ¿no? Pero de todas maneras, aunque te produzca placer, tú no estás haciendo algo por el placer, si lo que buscas es tu bien, ¿no? Eso tiene que ver más con la virtud. Tampoco porque la filosofía sea útil, porque si hay algo que es la filosofía, es poco útil. La filosofía es tan valiosa que no sirve para nada, ¿no? Hay cosas que son inútiles porque no tienen ningún valor, ¿no? Como por ejemplo un sacacorchos estropeado que ya no sirve para sacar corchos. Sin embargo, hay cosas que no sirven para nada porque son tan buenas que no se pueden utilizar para nada, ¿no? Sería
lamentable que uno hiciera fuego con la Gioconda, ¿no? Porque es una manera de sacarle provecho, ¿no? No, es la Gioconda, merece la pena porque, por sí misma, ¿no? Es ese carácter que tienen las cosas como perfectas. Eso en nuestros tiempos lo vemos muy claro en el arte, deberíamos verlo sobre todo en las cosas que merecen la pena por sí mismo, como saber, como el conocer la verdad, como sobre todo pues, ser justo, honrado y estas cosas, ¿no? Eso es lo que merece la pena por sí mismo, aunque no sirva para nada, ¿no? Bien, y entre esas cosas, sin duda, se trata de cultivar el conocimiento, porque es algo que no es una especie como de prurito de ocio, como se podría plantear hoy en día, sino que tiene que ver con el cultivo de mi propio espíritu para enriquecerme y crecer como ser humano. Por eso el cultivar el saber tiene que ver también con buscar la excelencia humana. Y entonces, eso es una clasificación que además se desdoblaría en otros dos grupos. Esa amistad por el placer, por la utilidad de la virtud, se podría desdoblar en una amistad de superioridad, inferioridad y de igualdad. Claro, a veces hay unas relaciones de superioridad e inferioridad, como por ejemplo entre padres e hijos, no hay una amistad que es del mismo carácter. Para Aristóteles, la amistad por excelencia es la amistad que se da entre iguales. Quienes pueden ser amigos en sentido estricto no son los padres con los hijos, aunque los pueden amar. Los padres aman a los hijos y los hijos aman a los padres. Pero, por mucho que los hijos quieran amar a los padres, nunca los aman tanto como los padres aman a los hijos. Por eso hay una desigualdad que es como insalvable. No es que no haya amor, pero no son amigos porque no son iguales, ¿no? Sin embargo, entre iguales sí se favorece esa capacidad de amar uno tanto como el otro. Y por eso la amistad filosófica también se podría desdoblar en una amistad filosófica de superioridad e inferioridad, que es la que se da entre maestro y discípulo, donde el maestro tiene mucho que ofrecer y el discípulo está todavía con mucho que ganar, ¿no? Y luego estaría la amistad de igualdad que se da entre colegas que pueden buscar juntos la verdad. De algún modo, en Aristóteles se dan las dos cosas. Él con sus maestros se sentía como un discípulo que estaba en deuda, como vamos a ver después, pero también y con sus propios discípulos también se encontraba como en una situación de superioridad, de algo que ofrecer, pero él sabía bien que si al discípulo se le enseña bien, llegará un momento en el que sea como el propio maestro. Y ya no serán meramente desiguales, sino que llegarán a ser iguales. Por eso Aristóteles no tuvo problema en llamar a Platón su amigo. Igual que con Teofrasto podemos pensar que no solamente se consideró siempre su maestro, sino que llegó a ser amigo, porque de algún modo ya no era solamente él el que enseñaba, el otro que aprendía, sino que juntos buscaban en esa dulzura de la compañía la verdad. Por eso dice respecto de Platón que los que nos comunicaron la filosofía, su valor en efecto no se mide con dinero y no puede haber honor adecuado para ellos. Pero quizá baste, como cuando se trata de los dioses y de nuestros padres, tributarles lo que nos es posible, ¿no? O sea, esa desigualdad hemos recibido tanto que no podemos nunca compensar, pero sin embargo debemos honrarles porque hemos recibido de ello lo más preciado, aquello que está por encima de todas las cosas útiles. Bien, sin embargo, una cosa que me da pie a hacer un último salto y ya entramos en la parte final de mi intervención para no cansarles más, sería ese famoso episodio de la vida de Aristóteles, que él mismo está inspirado en la propia obra de Aristóteles cuando critica a Platón, me parece que es en la Ética, si no recuerdo mal, cuando dice, bueno, a pesar de que son nuestros amigos, hemos de contradecirles en esto, porque, bueno, pues no estoy de acuerdo en este punto y tal. Y de ahí salió un famoso aforismo que se escribió en una biografía medieval de Aristóteles, una antigua, que se dice, ¿no? Amicus Platus et magis amica veritas. Platón es mi amigo, pero mi amiga por excelencia es la verdad. Ahí está inspirado en la propia palabra de Aristóteles, que a su vez evoca a Platón, el cual dice que esa filosofía, el amor por la sabiduría, es también el amor por la verdad. O sea, esa amistad con la sabiduría, esa amistad con la verdad, de algún modo está
en connivencia con la amistad que tenemos los filósofos y los que buscamos la verdad entre nosotros, pero sin embargo, de algún modo nos trasciende. Es verdad que cuando tú comes con otra persona, hombre, compartes la comida, pero le amas más a la persona que a la comida, ¿no? O igual podemos hablar de muchas cosas, de un paseo o una sinfonía que escuchamos juntos. Y sin embargo, cuando contemplamos la verdad, de algún modo la verdad se sitúa como por encima de nosotros. Si somos verdaderos cultivadores del amor por la sabiduría, ese amor de algún modo está por encima del amor que nos tenemos entre nosotros. Y por eso, de algún modo, nos deberíamos ver obligados a rechazar el amor humano por un amor mayor, que es el amor a esto que es casi sobrehumano, dirían ellos sin miedos ni tapujos, un amor por algo divino, porque la verdad es algo de algún modo divino, que nos trasciende, que supera nuestro propio espíritu. Por eso quisiera yo hacerme la siguiente pregunta, pero claro, la verdad supone algo que separa a las personas o las une, ¿no? Porque, claro, si estamos diciendo, hombre, la verdad es lo que une en la amistad filosófica, es aquello que se comparte y que nos reúne como filósofos, ahora resulta que la verdad más bien podría llegar a convertirse en algo que separa a los amigos. Bien, yo creo que podría darse el caso y que efectivamente puede suceder que no he venido a traer paz sino guerra y división y separar al padre de la madre, perdón, a los padres de los hijos y tal. Sin embargo, el ideal de la búsqueda de la verdad se encuentra cuando de algún modo todos cultivamos una verdad que nos une, que al estar por encima de nosotros, en lugar de separarnos, lo que hace es unirnos. Y por eso, dando un salto histórico tremendo, me quisiera ir al señor que da título a la ponencia, ¿no? Esto de buscar la verdad en la dulzura de la compañía, en la dulzura de la comunidad, de la vida común, de la sociedad, como se quiera decir. Es una famosa frase que utilizó San Alberto Magno, me parece que en el prólogo a la política, donde, igual que en el prólogo a la ética y a la metafísica, en esas obras en las que comenta Aristóteles, dice que bueno, él de algún modo llevaba muchos años estudiando a Aristóteles, pero que de algún modo más forzado que persuadido por sus propios hermanos de la orden, se sintió obligado a escribir esos libros para hacer lo más claro posible Aristóteles para los que leían más bien en latín y estaban confundidos por lo que se decía que decía Aristóteles por parte de los árabes. Y ahí, hablando de esa comunidad que juntos están inquietos, tratando de situarse en este mundo, de entender las Sagradas Escrituras, entender el cosmos, entenderse a sí mismos, en esa comunidad él dice que encuentra la dulzura de buscar la verdad en compañía. Y eso es justamente el ideal, en parte el ideal dominicano, pero que ellos consideraban que no era un invento de ellos en el siglo XIII, sino que era remontarse al ideal de Jesús con sus discípulos. Jesús es el maestro por excelencia, los discípulos son como aprendices de una gran enseñanza que deben como asimilar. Pero esa asimilación no es algo que está al margen del amor, sino que eso justamente es lo que reúne a las personas de una manera más estrecha. ¿Por qué? Porque se trata de justamente una persona, la verdad es en último término, es Dios, es trascendente, y esa verdad les reúne, les hace amarse más, y no es justamente algo que les separa. Por eso el propio Santo Tomás, en un escrito polémico en el cual está tratando de defender que también los frailes tienen derecho a ser profesores en la Universidad de París, y no solamente el clero secular, que somos un poco abusones, dice que en todos los negocios que pueden ser realizados por muchos, es de provecho la comunidad de muchos, pero sobre todo al adquirir conocimientos resulta provechosa la comunidad de muchos reunidos, puesto que a veces uno ignora lo que otro encuentra o se lo muestra. Y esto es un poco lo que experimentamos nosotros, como no se trata solamente de estar juntos como las vacas que abrevan, sino que también en la propia vida del conocimiento, la vida universitaria, el compartir un aula, también tiene mucho que ver la amistad que se realiza entre las personas.
Precisamente donde hay confianza, donde uno busca el bien del otro, es donde uno se enriquece con el otro. Yo tengo experiencias personales de cómo los maestros que se han preocupado más por mí, que se han esforzado para hacer inteligibles las cosas, o sobre todo para estimular que yo desarrollara bueno, pues como las inquietudes intelectuales que tenía, o por ejemplo los compañeros de clase en cuya santa emulación pues hemos podido estudiar. Recuerdo tener un amigo en Roma que me hablaba de cómo se quedaba hasta las tantas estudiando y tal, y yo lo admiraba y decía, yo más, ¿no? Bueno, pues de alguna manera, igual que dice la Sagrada Escrituras, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, pues también las buenas compañías contribuyen en mucho a que se susciten buenas costumbres. Y de hecho, pues muchas personas estudian juntos, incluso esos estudiantes que se reúnen a estudiar, se animan los unos a los otros, se estimulan. Bueno, todo eso también forma parte de la vida intelectual y no es algo ajeno, sino que es algo que contribuye porque está como entrelazado la vida del espíritu y la búsqueda de la verdad, la amistad y la búsqueda de la verdad. Y más recientemente, ya para acabar, quisiera traer a Benedicto XVI, como no, que dice precisamente que la búsqueda de la verdad, la enseñanza, no es algo que sea ajeno a la caridad. Podría parecer que la Iglesia, cuando hace declaraciones magisteriales, dice lo que ella ha recibido de Cristo, del Evangelio, parecería que fuera como un martillo, según piensa la mente postmoderna, una especie de mazo con el cual golpear en la cabeza a todos los que no piensan como ella, cuando en realidad es un servicio de amor. Cuando a ti te interesa una persona, te gusta transmitirle las cosas que tú sabes que son buenas. Si tu amigo se quiere tirar por un barranco porque cree que puede volar, tú no te quedas parado, sino que le dices, mira, esto es un barranco y te aseguro que no tienes alas, te vas a pegar una buena toña contra el fondo del barranco. Bueno, a la persona cuando te interesa, le dice la verdad, aunque a lo mejor esa persona se pueda sentir mal, ¿no? Por eso él habla de que la verdad hace también que el amor sea más profundo. Igual que antes decía, no vale todo tipo de amor, todo tipo de amistad, sino que la auténtica amistad es aquella que se interesa por el bien del otro. ¿Qué clase de amigo es aquel que ve que su amigo se corrompe, que se vuelve un mentiroso, que se vuelve una persona que incumple sus deberes o que trata de cualquier manera al prójimo y se queda callado? ¿Qué clase de amigo es? Sin embargo, como dice Papa Benedicto, solo en la verdad resplandece la caridad y puede ser vivida auténticamente. La verdad es luz que da sentido y valor a la caridad. Sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Es propio de nuestro mundo invadido por una emotividad de la propia carcasa. Lo importante es la euforia o llenar de grandes impactos emocionales la vida, y así da la impresión de que yo quiero. O sea, no es amar a las personas, ir un día a África y repartir 4 cosas, sacarte una foto y ponerla en tu cuenta de las redes sociales. Amar a las personas es lo que hace un misionero que abandona su país natal y se hace africano y vive con ellos las alegrías y las penas. Bueno, pues igual pasa con la verdad. No se puede amar solamente de palabra, sino de verdad. Y eso significa amar también expresando lo que las cosas son, a pesar de que la verdad pueda resultar antipática para algunas sensibilidades. ¿Por qué? Porque la verdad es justamente no algo que separa, algo que divide, como podría habernos parecido ante el ejemplo de Aristóteles y Platón, sino que la verdad es el suyo lo común, es aquello que vincula a las personas. La verdad tiene que ver con esa capacidad lógica y dialógica del hombre. La verdad es lo que todo el mundo puede entender, y por eso compartir la verdad es justamente fomentar una de las cosas más humanas que hay en el hombre, como decía antes. Eso para lo cual estamos hechos los hombres, que es buscar la verdad y adherirse a ella. Bueno, pues esto es un poco lo que tenía que decir. Muchas gracias por vuestra paciencia. Muchas gracias, David, por esta preciosísima charla introductoria a nuestro curso.
No sé si alguno de vosotros tiene alguna pregunta. Si queréis activar directamente el micrófono, la cámara, que no hay problema. David, acuérdate de dejar de grabar, por favor. Ahora mismo. Iba a hablar, me parece... Yo creo que mejor que hagan las preguntas y luego que hable Ignacio. Vale, pues